Cuando se habla de profecías y dinero, la mayoría imagina predicciones simples: riqueza, fortuna, suerte repentina. Pero Baba Vanga nunca habló del dinero como un premio ni como una recompensa al esfuerzo. Para ella, el dinero era una consecuencia, una reacción inevitable a ciertos movimientos del destino. No llegaba para hacer feliz a nadie, sino para poner a prueba a quienes lo recibían. Baba Vanga advertía que existirían años clave en los que la riqueza cambiaría de manos de forma abrupta. No por trabajo, no por mérito, sino por alineación. Decía que el dinero no pertenece a quien lo persigue, sino a quien está preparado para sostenerlo cuando aparece sin aviso. En sus visiones, el dinero siempre surgía después del caos, nunca antes. Primero venía la confusión, la pérdida de referencias, la sensación de que nada era estable. Solo después aparecía la oportunidad. Según sus palabras, 2026 no sería un año de crecimiento progresivo, sino de ruptura. Un año donde viejos sistemas financieros se agotarían, donde las reglas que durante décadas parecían inamovibles dejarían de funcionar. En ese contexto, el dinero no fluiría de forma lógica. Cambiaría de manos de manera brusca, incluso injusta a los ojos de muchos. Personas que habían trabajado toda su vida perderían seguridad, mientras otras, aparentemente comunes, recibirían sumas que nunca habían imaginado. Baba Vanga no describía este fenómeno como algo positivo o negativo. Simplemente lo veía como inevitable. Decía que el dinero, en ciertos años, actúa como un juez silencioso. Llega para revelar quién está listo para asumir poder y quién todavía vive anclado al miedo, la culpa o la dependencia. Por eso advertía que no todos los que reciben dinero logran conservarlo. Muchos lo pierden rápidamente porque no entienden por qué llegó. Uno de los puntos más inquietantes de sus visiones era la idea de que el dinero no llega cuando se lo desea, sino cuando deja de ser el objetivo principal. Según ella, las personas que viven obsesionadas con la riqueza rara vez la reciben de forma significativa. En cambio, quienes atraviesan transformaciones internas profundas, pérdidas, renuncias o decisiones difíciles, se vuelven receptores naturales de oportunidades inesperadas. Para Baba Vanga, el dinero estaba ligado a la ruptura del pasado. Decía que quienes se aferran a identidades antiguas, a miedos heredados o a estructuras mentales rígidas, bloquean el flujo de lo nuevo. En cambio, quienes atraviesan una etapa de vacío, de incertidumbre o de silencio interno, crean el espacio necesario para que algo grande ocurra. No porque lo merezcan, sino porque ya no lo rechazan. Esta visión explica por qué muchas de sus profecías sobre riqueza estaban rodeadas de advertencias. Ella no celebraba la llegada del dinero, la observaba con cautela. Decía que la riqueza repentina amplifica lo que ya existe dentro de una persona. Si hay claridad, se convierte en expansión. Si hay miedo, se transforma en destrucción. Por eso insistía en que el verdadero cambio no era económico, sino interno. En el contexto de 2026, Baba Vanga veía un punto de quiebre global. Un momento en el que millones de personas sentirían que el suelo se movía bajo sus pies. Crisis económicas, decisiones políticas erráticas, sistemas que dejan de proteger. Pero también veía grietas en ese colapso. Grietas por donde se filtra el dinero hacia nuevos destinos. Habla de una idea central que lo sostiene todo. El dinero no llega al azar. Llega cuando el contexto externo colapsa y el interno ya no se resiste. Y según Baba Vanga, ese momento ya ha comenzado a manifestarse. Aquí no se trata de creer o no creer. Se trata de entender que, cuando el dinero cambia de manos a gran escala, no todos están preparados para recibirlo. Y en los siguientes tópicos, se revelará cómo identificar si ese proceso ya está en marcha, y quiénes están más cerca de vivirlo. Después de explicar que el dinero, según Baba Vanga, no llega como premio sino como consecuencia del caos, es necesario entender algo clave. Ella nunca habló de riqueza sin antes mencionar señales. Para Baba Vanga, ninguna profecía se activaba de golpe. Siempre existían avisos previos, marcas visibles en la realidad que indicaban que el proceso ya estaba en marcha. Ignorar esas señales significaba quedar fuera del cambio, incluso aunque la oportunidad pasara por delante. La primera señal que debía cumplirse era la normalización de la inestabilidad. Baba Vanga decía que llegaría un momento en el que la crisis dejaría de sentirse como una excepción y se convertiría en el estado habitual de las cosas.
No una gran catástrofe aislada, sino una suma constante de pequeñas tensiones, precios que suben sin explicación clara, empleos que dejan de ser seguros, reglas que cambian sin previo aviso. Cuando la incertidumbre se vuelve cotidiana, la profecía comienza a moverse. Esta señal ya no es futura. Hoy la mayoría de las personas vive adaptándose a cambios continuos. Lo que antes parecía estable ahora es frágil. Planes a largo plazo se vuelven imposibles de sostener y la sensación de control se diluye. Baba Vanga veía este escenario como necesario, porque mientras las personas creen que todo está bajo control, no existe espacio para que el destino intervenga. La segunda señal estaba relacionada con el colapso de estructuras antiguas. No solo instituciones, sino ideas. La creencia de que el esfuerzo siempre garantiza recompensa. La seguridad de que el sistema protege a quien cumple las reglas. Baba Vanga advertía que esas certezas se romperían, dejando a muchos desorientados. Empresas que parecían sólidas desaparecerían. Sectores enteros perderían valor. El dinero dejaría de moverse de forma predecible. Esta señal también se ha cumplido. Cada vez más personas descubren que hacer todo bien ya no asegura estabilidad. Carreras largas no garantizan futuro. Ahorros pueden perder valor. Y, paradójicamente, en medio de esas caídas aparecen oportunidades inesperadas. El dinero no se esfuma, se desplaza. Cambia de manos cuando los viejos caminos dejan de funcionar. La tercera señal es la más silenciosa y la más ignorada, el ascenso de personas improbables. Baba Vanga decía que, cuando la profecía entra en su fase final, comienzan a destacar individuos que no encajan en los modelos clásicos de éxito. Personas sin grandes títulos, sin apellidos influyentes, sin planes perfectamente trazados. Gente común que, de repente, se encuentra en el lugar correcto, en el momento justo. Esta señal no suele ser reconocida como tal, porque ocurre de forma dispersa. Alguien recibe una herencia inesperada. Otro toma una decisión que parecía arriesgada y resulta decisiva. Alguien más entra en contacto con una oportunidad que otros descartaron. Para Baba Vanga, estos casos no eran casualidades aisladas, sino síntomas claros de que el dinero está cambiando de destino. Lo importante es entender que estas tres señales no funcionan por separado. Se activan juntas. Cuando la inestabilidad es permanente, las estructuras antiguas colapsan y las personas improbables comienzan a avanzar, el proceso ya no se puede detener. El dinero entra en una fase de redistribución silenciosa. No aparece en titulares de inmediato, pero se filtra poco a poco hacia quienes están alineados con el cambio. Baba Vanga advertía que muchos verían estas señales y aún así no las reconocerían, porque esperaban algo espectacular, un anuncio, una confirmación clara. Pero las profecías reales no funcionan así. Se cumplen mientras la mayoría está distraída, mirando en otra dirección. La profecía no habla del futuro lejano, habla del presente. Las señales ya no son advertencias, son pruebas. Y quien no las vea ahora, difícilmente entenderá por qué algunos recibirán tanto cuando llegue el momento decisivo. En el siguiente tópico se responderá la pregunta inevitable: si las señales ya se cumplieron, ¿por qué no todos recibirán dinero? ¿Y qué diferencia a quienes sí están marcados por esta profecía? Una vez que las señales están activas, surge la pregunta que Baba Vanga consideraba inevitable. Si el dinero se está redistribuyendo, ¿por qué no llega a todos? Para ella, esta era la parte más difícil de aceptar, porque rompe con la idea de justicia tradicional. En sus visiones, el dinero no se repartía de forma equitativa, sino selectiva. No por favoritismo, sino por compatibilidad. Baba Vanga sostenía que no todas las personas pueden sostener grandes cantidades de dinero sin que eso las destruya. Por eso, el destino no entrega riqueza de forma masiva, sino precisa. El dinero llega solo a quienes pueden absorber su impacto sin desmoronarse. Y esa capacidad no se mide por inteligencia, esfuerzo o moral, sino por estructura interna. Baba Vanga hablaba de tres condiciones que debían cumplirse para que una persona pudiera recibir una gran suma sin perderla rápidamente. La primera era la capacidad de actuar bajo presión. Quien entra en pánico frente a lo inesperado, pierde oportunidades. El dinero, cuando llega de forma repentina, exige decisiones rápidas, frías y muchas veces solitarias.
Las personas que necesitan validación constante o seguridad externa suelen bloquear ese flujo. La segunda condición era el desapego emocional del pasado. Baba Vanga advertía que quienes viven atados a lo que fueron, a lo que perdieron o a lo que creen merecer, no pueden sostener lo nuevo. El dinero en 2026 no llega a reparar el pasado, llega a construir algo distinto. Por eso, quienes esperan que la riqueza compense sufrimientos antiguos suelen sabotearla sin darse cuenta. La tercera condición era la tolerancia al vacío. Esto puede parecer extraño, pero para Baba Vanga era esencial. Decía que antes de recibir algo grande, la persona atraviesa una etapa de silencio, confusión o soledad. Un periodo donde nada parece avanzar. Muchos interpretan ese momento como fracaso y retroceden. Pero quienes lo soportan, quienes no huyen de la incertidumbre, se vuelven receptores naturales de oportunidades inesperadas. Aquí es donde la profecía se vuelve incómoda, porque implica que no basta con desear dinero. De hecho, desearlo demasiado es una señal de bloqueo. Baba Vanga veía el deseo obsesivo como una forma de resistencia. El dinero llega cuando deja de ser el centro, cuando la persona ya no lo necesita para sentirse completa o validada. Por eso, solo algunos recibirán 1 millón de euros en 2026. No porque sean mejores, sino porque ya han pasado por una transformación previa. Han perdido algo, han soltado algo o han dejado atrás una versión antigua de sí mismos. El dinero no llega a iniciar el cambio, llega a confirmarlo. Baba Vanga también advertía que muchas personas podrían estar cerca de recibir una gran suma y aún así perderla en el último momento. Un error común es confundir preparación con confianza excesiva. El dinero no llega para inflar el ego, llega para ponerlo a prueba. Quien se siente superior cuando recibe, empieza a perder. Quien se mantiene atento, conserva. La idea de que la riqueza es solo una cuestión de oportunidad externa. Según la profecía, 2 personas pueden enfrentar la misma oportunidad y solo una sabrá reconocerla. No porque tenga más información, sino porque su estado interno está alineado con el momento histórico. Aquí todavía no se habla de signos específicos. Se habla de perfiles, de estados mentales y emocionales que actúan como filtros invisibles. El dinero no pregunta a quién lo quiere, pregunta a quién puede manejarlo sin destruirse. Porque Baba Vanga no solo habló de condiciones internas, sino de signos específicos que, por su naturaleza, cumplen estos requisitos en 2026. Y es ahí donde la profecía deja de ser abstracta y se vuelve personal. Después de explicar que no todos pueden recibir ni sostener una gran suma de dinero, Baba Vanga fue aún más lejos. En sus visiones, ella no solo hablaba de estados internos o condiciones emocionales, sino de patrones. Patrones de comportamiento, de reacción ante el caos y de relación con la pérdida. A esos patrones, hoy los identificamos como signos. Para Baba Vanga, los signos no determinaban el destino, pero sí mostraban una predisposición natural frente a ciertos eventos históricos. Y en 2026, solo 3 signos encajan con el tipo de transformación que precede a la llegada de grandes sumas de dinero. No porque estén destinados a ser ricos, sino porque están diseñados para resistir el impacto del cambio. El primer signo marcado es aquel que atraviesa transformaciones abruptas. Personas que, a lo largo de su vida, han tenido que reinventarse varias veces. Cambios forzados, caídas repentinas, decisiones difíciles que no pudieron evitar. Este signo no teme perder porque ya ha perdido antes. Y precisamente por eso, cuando el dinero aparece, no se aferra a él con desesperación. Lo ve como una herramienta, no como una identidad. En la profecía, este signo recibe dinero como resultado de un giro inesperado, no como una recompensa planificada. El segundo signo es el del estratega silencioso. Baba Vanga lo describía como alguien que observa más de lo que habla, que espera más de lo que actúa. Personas que no necesitan llamar la atención ni demostrar constantemente su valor. Este signo suele pasar desapercibido, incluso subestimado. Pero cuando las estructuras colapsan, su capacidad de análisis frío se vuelve invaluable. El dinero llega a este signo a través de oportunidades que otros descartan por parecer poco evidentes o demasiado lentas. El tercer signo es el más incomprendido. Es el signo que ha atravesado pérdidas emocionales profundas. No solo materiales, sino vínculos, identidades, proyectos.
Baba Vanga decía que este signo carga con una sensación constante de haber llegado tarde o de haber perdido su momento. Sin embargo, esa experiencia lo vuelve resistente al fracaso. Cuando el dinero llega, no intenta llenar vacíos emocionales con él. Por eso puede conservarlo. Es importante entender que Baba Vanga no hablaba de estos signos como ganadores absolutos. De hecho, advertía que el dinero que recibirían no sería fácil de aceptar. Vendría acompañado de decisiones incómodas, de rupturas con personas cercanas, de cambios que no todos entenderían. El dinero, en este contexto, no trae calma inmediata, trae responsabilidad. Otro punto clave de la profecía es que estos signos no recibirán el dinero todos de la misma forma. Para algunos será a través de herencias inesperadas. Para otros, inversiones que parecían erróneas en su momento. Para otros, decisiones tomadas bajo presión que terminan abriendo puertas impensadas. Lo que los une no es el método, sino la reacción. Ninguno entra en pánico. Ninguno se paraliza. Baba Vanga advertía que muchas personas que no pertenecen a estos signos intentarán imitar sus decisiones cuando vean resultados. Pero llegarán tarde, porque no se trata de copiar acciones externas, sino de un proceso interno que lleva años gestándose. El dinero no llega en 2026 para empezar algo, llega para consolidar lo que ya estaba en movimiento. La idea de que el destino no espera a nadie. Los signos marcados no son privilegiados, son compatibles con el momento histórico. Y quienes no lo son, aunque trabajen duro, sentirán que siempre llegan un paso después. Baba Vanga deja una advertencia final. Porque recibir dinero no es el final de la profecía. Es solo el comienzo de una prueba mayor. Y no todos los que reciben logran mantenerlo. Para Baba Vanga, la llegada del dinero nunca fue el final de una historia, sino el inicio de una prueba. Esta es la parte que muchos ignoran y que convierte su profecía en algo inquietante. Ella advertía que recibir una gran suma no significa haber ganado. Significa haber sido elegido para demostrar quién eres cuando ya no hay excusas. Según sus visiones, 2026 no marca el año en que algunas personas se vuelven ricas, sino el año en que quedan expuestas. El dinero actúa como un amplificador silencioso. No cambia a nadie, solo revela lo que ya estaba allí. Por eso, Baba Vanga decía que algunos perderían todo en menos de un año, no por mala suerte, sino por no estar preparados para sostener poder. El error más común es creer que el dinero trae seguridad. Baba Vanga advertía lo contrario. El dinero elimina protecciones falsas. Atrae miradas, decisiones difíciles, presiones externas. Quien recibe una gran suma y sigue actuando desde el miedo, la culpa o la necesidad de aprobación, comienza a perderla desde el primer día. No siempre de forma inmediata, pero de manera inevitable. Por eso insistía en que el verdadero desafío no era recibir el dinero, sino permanecer íntegro después. Mantener claridad cuando otros opinan. Mantener silencio cuando otros exigen explicaciones. Mantener dirección cuando todo alrededor intenta desviarte. Para Baba Vanga, esa era la verdadera diferencia entre quienes conservan la riqueza y quienes solo la tocan brevemente. En sus palabras, el dinero que llega en años como 2026 no viene a salvar a nadie. Viene a separar. A separar a quienes siguen dependiendo del entorno de quienes ya aprendieron a sostenerse solos. A separar a quienes usan el dinero para huir de su vida de quienes lo usan para construir algo que trasciende. Ella advertía que muchos intentarían compartir demasiado rápido, justificarse, demostrar que siguen siendo los mismos. Pero el destino no premia la nostalgia. El dinero exige evolución. Quien no cambia, se estanca. Quien se estanca, pierde. No como castigo, sino como corrección natural. Este cierre es incómodo porque no promete finales felices garantizados. Baba Vanga nunca ofreció consuelo. Ofreció advertencias. Decía que el dinero, cuando llega sin ser buscado, exige una mente fuerte y una identidad clara. De lo contrario, se convierte en una carga imposible de sostener. Por eso, la profecía no termina con la cifra de 1.000.000 de euros. Termina con una pregunta silenciosa que cada persona debe responder por sí misma. ¿Qué harías si el dinero llega mañana y nadie te explica cómo usarlo? ¿Seguirías actuando desde el pasado o asumirías la responsabilidad del nuevo rol que te toca? Baba Vanga veía a 2026 como un punto de no retorno. Un año que redefine trayectorias.
Algunos lo recordarán como el año en que lo tuvieron todo y lo perdieron. Otros, como el año en que entendieron que el dinero no era el objetivo, sino la herramienta final para cumplir un destino que ya estaba en marcha. La profecía no pide fe. No necesita creencias. Funciona incluso para quienes la ignoran. Porque cuando el momento llega, no preguntas si estás listo. Solo observa qué haces cuando el poder cae en tus manos. Y ahí termina la advertencia de Baba Vanga. No con promesas, sino con una verdad difícil. El dinero no llega para cambiar tu vida. Llega para mostrarte quién eres cuando ya no puedes esconderte.